tema, un tema que ya hemos trabajado la semana pasada, que es la inferencia. Ahora vamos a tener una comprensión de lectura práctica de inferencias, ¿ya? O sea, vamos a analizar un texto acá en esta manera de video y luego en la clase trabajaremos tres o cuatro textos, de las cuales serán algunas preguntas de carácter inferencial, ¿no? Y tienen que responder y así sumar un puntaje. Pero vamos a empezar un poco rebobinando a la clase anterior y viendo lo que sucede con esto de la inferencia, ¿no? Porque ustedes saben de que tenemos tres niveles de comprensión. El primero es el nivel literal, el segundo es el inferencial, que es lo que nos importa trabajar hoy, ¿ya? Y el tercero es el nivel crítico. Ahora, pero cuando hablamos de inferencia, chicos, hablamos de una palabra un poco más familiar, ¿no? Que es la deducción, ¿ya? Hablamos de deducir. Es como, por ejemplo, nosotros habíamos dicho, o alguien lo mencionó por ahí, que cuando uno mira esas películas de suspenso donde hay un asesino y no se sabe quién es el asesino, el detective, lógicamente, ¿qué es lo que hace? Según los indicios que va encontrando, según los detalles que va encontrando, va sacando conclusiones hasta llegar a, a resolver, ¿no? Una problemática que tiene. ¿Se entiende? Entonces, acá pasa lo mismo, ¿no? No es una información literal, sino que es una información que hay que inferirla. Ya, no olvidemos eso. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, dice acá, bueno, inferencia son estrategias de elaboración verbal que permiten recuperar y organizar la información de un texto para vincularlo con los conocimientos previos de los alumnos. Buscan establecer conexiones lógicas entre los datos proporcionados por el texto y los que cuenta el lector. O sea, lo que quiere decir en pocas palabras esto es que hay que deducir la información. La información no está, ¿ya? O sea, nosotros recordamos que hay una costumbre que tiene el estudiante. ¿Cuál es? Que cuando uno tiene un texto, ¿qué es lo que hace? Tiene el texto, lo termina de leer y le mandan la pregunta número uno y va al texto nuevamente y dice, la uno debe estar por acá por el comienzo, ¿no? Y bueno, eso es cuando es literal, vas a encontrar la respuesta ahí en concreto, ahí vas a encontrarla. Pero cuando es una pregunta inferencial, la respuesta no la vas a encontrar en el texto, sino que a raíz de lo que has leído, tienes que sacar una conclusión, ¿no? Decíamos, por ejemplo, la vez pasada, si mi papá una mañana llega muy temprano con ropa deportiva y transpirando, ¿mi papá de dónde viene? Bueno, del gimnasio, ¿no? Viene de jugar fútbol, viene de hacer ejercicio, viene de correr. ¿Se entiende? Tu papá no te ha dicho nada, él no te ha dicho de dónde vengo. Pero, obviamente, según lo que vemos, ¿no? Los detalles que vemos en él, podemos sacar una conclusión. Estamos deduciendo, ¿ok? Muy bien. No olvidemos eso, ¿ya? Vamos ahora a un texto. Vamos ahora a un texto. Por ejemplo, acá hay un texto, ahora vamos a ver. Dice ahí, texto 2. Estamos en la página 250 del libro virtual, ¿ok? Dice, es cierto que la violencia física es la forma más evidente de violencia. Esta se manifiesta en castigos corporales que pueden darse en diferentes ámbitos, llegándose al hogar y la familia, o en las grescas entre grupos como es el caso de las pandillas o las barras bravas. También se evidencia en la represión que ejercen las fuerzas del orden en determinadas situaciones. Tal es el caso de las protestas o alzamientos. Asimismo, la violencia física está presente en los asaltos, en los atentados contra la vida cometidos por delincuentes o terroristas, entre muchas otras situaciones. Sin embargo, no hay que olvidar que existen otras formas de violencia menos manifiestas, de naturaleza más sutil o intangible, que no por ello dejan de ser violencia como algunos que padecen de una grave miopía social afirman. Me refiero, por ejemplo, a la violencia psicológica, que se puede dar a través de un lenguaje hostil como los insultos improperios, las amenazas, las ofensas, el encierro, entre otras formas. Los psicólogos afirman que ella puede ser tanto o más dañina que la violencia física. Tampoco podemos dejar de lado la violencia estructural, que es destacada por los científicos sociales. Esta se da cuando la sociedad presenta un conjunto de condiciones adversas en su estructura, que impide el desarrollo de sus miembros. Tales condiciones serían, entre otras, la pobreza, el racismo, el machismo, las injusticias. Estos problemas se refuerzan con actitudes de indiferencia, por ejemplo, que es también una forma de violencia, ¿ya? O sea que la física no es más que un tipo de violencia más evidente o manifiesta que las otras.
En este sentido, sea la psicológica o la estructural, ambas deben ser concebidas como formas de violencia. ¿Ok? Muy bien. Yo primero para ver esto tengo que hallar un tema. ¿De qué me está hablando? De la violencia. Bueno, y habla de la violencia, al principio, ¿de qué violencia habla? Habla de una violencia física, ¿no? Que es la más evidente, que es la más común, ¿no? Que es la que se percibe más rápido, lógicamente. Y después habla de otra violencia, que es la violencia psicológica, que es un poco más intangible, ¿no? Menos evidente, sutil, ¿no? Y es la que justamente tiene que ver con el lenguaje, con los improperios, con las injurias, con las difamaciones, las denigraciones personales, las palabras mal dichas y mal intencionadas. Y también al final se dan cuenta que habla de una violencia que se llama la violencia estructural, ¿no? Que justamente es la violencia, por ejemplo, que sucede entre del rico al pobre, ¿no? Humillar por su condición económica o su condición sociocultural a alguien, ¿no? Por su color de piel, por ser blanco, humillarlo por ser blanco, por ser negro, por ser con rasgos selváticos, indígenas, qué sé yo. También son violencias, ¿no? Así mismo el machismo es una violencia, ¿ya? Entonces, de eso habla el texto. Primero yo tengo que hallar eso, tengo que darme cuenta qué es lo que estoy leyendo. Ahí tengo dos preguntas que resolver, obviamente, ¿no? Pero lo primero es darme cuenta en realidad de qué me está dando el texto. ¿Ya? Ahora las dos preguntas que tengo acá son inferenciales totalmente. ¿Qué podemos concluir centralmente? Claro, esa pregunta no te manda a ninguna parte del texto. No lo vas a encontrar de manera concreta. Ah, mira, la respuesta está acá en la segunda línea del último párrafo. No. ¿Qué podemos concluir centralmente? A ver, ahí por ejemplo, ¿qué se puede concluir? Lo que más o menos el autor intenta decir es que hay violencia física, pero hay otras violencias más sutiles, ¿no? Más sutiles y dañinas como la física, ¿no? Peligrosas también son. Entonces sería la 3, perdón, la C. Que aparte de la violencia física, que es la más evidente, existen otras formas de violencia como la psicológica o la estructural, que por ser menos tangibles no son menos importantes. Esa es la respuesta, porque básicamente es lo que centralmente es la intención del autor, lo que quiere decir, ¿no? ¿Cuál es la intención principal del autor? A ver, ¿cuál es la intención principal del autor? O sea, que, por ejemplo, vamos a la B, vamos a leer una por una, ¿ya? Que emprendamos una campaña en contra de la violencia. No creo, no está motivando eso, no está diciendo que reflexiones sobre eso. No estoy diciendo que hagas pancartas, que hagas un Facebook para que, ¿no? De esa manera combatas la violencia, no está diciendo eso. Que entendamos el origen y la naturaleza de la violencia, no, tampoco, no está solamente informando nada más de el origen, cuándo se inició, nada que ver. Que seamos conscientes de la existencia de formas más sutiles de violencia, sí podría ser, obviamente. Que diferenciemos los grados de violencia a los que el ser humano puede llegar. No es grados, son tipos. Son tipos, no son grados. Grados es que hay 50, 100, 120. No, acá no son grados. No está diciendo eso. Que no seamos indiferentes ante el tema de la violencia, tampoco es su idea. Por lo tanto, la respuesta es la C. ¿Ya? Que seamos conscientes de la existencia de formas más sutiles de violencia. Muy bien, chicos, nos vemos. En la clase vamos a analizar 3 textos más. Y, ojo, a modo de participación tenemos que responder las preguntas.